reunión de Empresa Poliana que tengo el placer de contar con Javier Rospigliosi. Él es nacido en Lima, Perú, en 1954. Es casado, ingeniero industrial, graduado por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Especializaciones en ciencias económicas, matemáticas y física. Primer premio anual de investigación de la PUCP, de la Pontificia Universidad Católica de Perú, en el 1995, con el siguiente tema: la constante característica de la informática. Muy sugerente. Posee además estudios de filosofía moral y ética. Cursó el programa de doctorado de Filosofía de la Acción Directiva en la Universidad de Navarra, en España. Bueno, pues tiene un amplio currículum dedicado a la investigación muy multidisciplinar, y lo que nos va a presentar aquí reorienta un libro que él ha escrito, La constante universal de la economía, en marzo de 2014. Y también desarrolla las motivaciones institucionales mediante las mediciones dinámicas, justas, completas y veraces, de formas reales y precisas en la economía, que se aplican en la pequeña y mediana empresa y otras instituciones. Javier presentó en enero de 2022 su último libro en la Universidad de Navarra, Desorganización-Social, y continúa publicando artículos en revistas como Miscelánea Poliana y otras como Estudia Poliana. Actualmente es director gerente del Centro Directivo de Desarrollo Humano de Investigación Stella Matutina. Junto con su esposa ejerce la docencia e investigación. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por también tu oferta para darnos esta ponencia, que va a relacionar un tema precisamente que salió en nuestro último encuentro: la importancia de la cibernética y de la ciencia en general en su aplicación en la empresa y demás instituciones humanas. Pues todo tuyo, Javier. Sí, gracias, Serling. Antes que nada, le voy a pedir a mi esposa que apague su micro, porque puede que haya esa reverberación cuando hay dos micros cercanos prendidos. Gracias. Y bueno, comentarles que efectivamente estábamos conversando con Oreste de las interpretaciones que existen a través de la historia y cómo van cambiando en los temas diferentes del mundo. Y sabemos que Polo nos pone en una, vamos a decir, a la vanguardia de lo que se viene atrás nuestro, y que nosotros somos los encargados de transmitir este nuevo modo de ver. Yo para eso, Cernin, gracias a tu sugerencia, he preparado, no sé si se puede compartir pantalla, Luis, con unos gráficos que tengo. ¿Sería posible para...? Ahora puedes. Ya. ¿Dónde está compartir? Compartir está, ¿en qué parte? Abajo. ¿En apps? En Zoom. Estás en Zoom, ¿no? Estoy en Zoom, sí, por supuesto. Entonces abajo en medio. Ya. O sea, tienes que poner el ratón hacia abajo. El share screen, perfecto, ya está. Acá lo tengo. Gracias. ¿Se ve? ¿Se ve la Sí, pantalla? se ve muy bien, se ve Perfecto. muy bien. Bueno, Muy bien, sí. empezamos con esta figura que nos permite ver la realimentación, el feedback de una empresa común y corriente, pero en este caso hemos puesto una empresa, sugiero, unas podadoras, una empresa que produce podadoras de césped. Y en el textual que he enviado está descrito de qué trata. Y nosotros en esta empresa, podadoras de césped, lógicamente vendemos podadoras, pero muchos de nuestros clientes son nuestros empleados, porque tienen en su casa casualmente podadoras de césped.
Entonces hemos desarrollado, es una empresa modelo, desarrollado completamente, donde yo sugiero que se fijen en la flecha inferior, que a la izquierda entra con signo negativo a ese círculo que justamente mide la diferencia con las ventas anteriores o con las ventas proyectadas para que la producción, ahí ya pasamos en esa flecha que apunta a la derecha con un bloque que dice producción, oferta, y esa producción justamente envía a marketing si es necesario hacer propaganda o al revés, digamos, emitir tendencias para que contabilidad, y ahora fíjense que de marketing para abajo sale otra flecha que va a contabilidad, que es una especie de control de cuál es la demanda, o sea, cuánto se está vendiendo o cuánto no se está vendiendo. Esta empresa, entonces, podadora de césped, como los empleados son de cierto nivel y los que compran podadoras también tienen cierto acceso al poder, entonces nuestros empleados nos han dicho de que algunos sugieren tener cierta comisión o coimisión, como diríamos en Perú, por la venta o la compra de las podadoras que son bastante caras y que son el último, vamos a decir, en el state of the art, o sea, en todo nos hemos fijado, hasta en las motivaciones de nuestros empleados, que justamente por eso nos han advertido a los directivos de que está pasando esto en el entorno, en el ambiente. Entonces nosotros hemos empezado a poner al día nuestro sistema de informática y nos hemos encontrado con que los datos, efectivamente, por la rapidez con que se actualizan, nos hacen ver de estos pagos extra que están empezando a ver y lo que nos han advirtiendo nuestros empleados, justamente por su honestidad, porque han desarrollado sus virtudes. Entonces, este tipo, gracias a la rapidez de los datos que tenemos en la empresa, nos hemos advertido de esto y tenemos como misión, nos hemos propuesto elevar el nivel de virtudes del entorno, es decir, que la gente se vuelva honesta también en nuestro entorno, por lo menos en los que nos compran podadoras. Y para eso vamos a hacer un recuento más o menos interesante en esta figura. La figura 2 es la de arriba y la figura 3 es la de abajo. La figura de arriba nos dice qué tiene que ver, dirán ustedes, el campo eléctrico con el campo magnético, y yo les digo que tiene mucho que ver. El mismo polo, justamente estamos en una situación en que el mismo polo dice en su libro El método de la psicología aristotélica, dice que hay un salto, lo leo, hay un salto desde el orden de los movimientos ordenados, una especie de preparación para la vida que Aristóteles no enfoca, algo que si ser vivo tenga el fin no extrínseco. O sea, ustedes saben que Polo habla en un lenguaje muy aparentemente difícil, porque lo que ocurre con Polo es que no tiene el lenguaje para expresar su punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista de Polo? ¿A qué me refiero? Que él parte de una nueva, vamos a decir, interpretación incluso de lo físico, al extremo que él nunca habla de números en un sentido numérico, sino más bien como una referencia a los números físicos, y por eso le llama hipotéticos. No porque sean hipótesis del número físico, sino porque son números que nos permiten dominar el universo, pero que al final son números que el universo no los tiene, sino nosotros en nuestra cabeza los tenemos, y esos números, dice Polo, se ajustan perfectamente en el caso de la luz. Es decir, para Polo, la luz representa, y yo lo he graficado así, el campo eléctrico y el campo magnético, que eso es lo que se conoce de la luz. Tampoco es que la luz sea eso, pero esta representación de campo eléctrico y campo magnético como bloques, fíjense, les voy a dar un ejemplo de lo que nos describe.
Por ejemplo, el polo magnético, y Oreste no lo estoy viendo en este momento, pero estará sonriendo, de que el monopolo no se ha podido aislar el polo magnético norte o el polo magnético sur, cosa que sí se ha hecho con el campo eléctrico, y al mismo tiempo el spin del electrón, o sea, una propiedad magnética que tiene el electrón, que se descubrió a mediados del siglo XX, se experimentó y se confirmó la existencia de ese campo magnético, no permitió llegar hasta la partícula, vamos a decir, norte-sur, la partícula que describe el magnetismo norte o el magnetismo sur. No, siempre se da, y por supuesto que cumple con unas ecuaciones matemáticas que se dan, que se llaman las ecuaciones de Maxwell, y ahí es donde yo realmente me veo casi obligado a saltar a la figura 7, pero no se preocupen, voy a saltar un momentito solo para que miren esta figura 7. En esta figura 7, la onda, la luz, que es A seno, esta expresión matemática, porque así se ha conocido a través de los siglos esta expresión, no es más que un círculo que está girando, como lo ven a la izquierda, y al girar va describiendo esta figura en el tiempo. Esta figura parece mentira, los matemáticos la conocemos muy bien, pero incluso algunos matemáticos todavía le tienen miedo, pero no es tan simple como dice Polo, que es un movimiento circular, es decir, es un círculo que está dando vueltas sobre sí mismo, y como les decía, tiene mucho que ver con el spin del electrón, que es magnetismo, y no se sabe por qué, y no se sabe porque se ha trabajado siempre con números, es decir, con el tiempo como un número, o como el seno, así se llama, esta curva, el seno del ángulo que va describiéndose en el tiempo, en el eje, vamos a decir, X, y en el eje Y es donde se mide esta función, y esa función, curiosamente, ¿no?, lo que hace es nada más decirnos en qué momento estamos de este círculo. Y es curioso que al mismo tiempo este círculo, esta expresión, esta onda, sea la suma de otras ondas, que es lo que dice Polo. Polo dice que no debería existir, no debería haber existido nunca la física matemática como se conoce, sino la física de formas. Él le llama la física de causas, porque Polo, siendo muy buen matemático, por eso nos hicimos seguramente muy amigos, se daba cuenta de que las formas, y yo siempre le decía, desde, como cito ahí un artículo mío del año 78, 79, yo siempre he dicho que estos fasores, estos círculos que dan vueltas, que están dando vueltas, se descomponen en todos los ciclos, vamos a decir, hasta de la materia prima o de lo que sea en la empresa, y tiene un comportamiento de tipo luminoso, como dice Polo. Polo dice justamente, la luz es una cosa increíble. ¿Cómo puede la luz servir para entender el campo magnético? Y entonces yo propongo esta nueva representación. En el texto yo escribo una cita de Polo que dice: la última innovación que hoy se ha de tener en cuenta para la empresa va a contribuir especialmente a configurar el futuro, es el salto del modelo mecánico al biológico. Este modelo del campo eléctrico y campo magnético nos va a servir, porque vamos a hablar enseguida, nos va a servir para descubrir la fotosíntesis. ¿Y qué es lo que quiero que ustedes entiendan? Este campo magnético, este bloque de campo magnético, no tiene partículas como tiene el campo eléctrico positivo y negativo, no las tiene, porque el campo magnético es un control que sobrepasa, supera, como dice Oreste, que está escuchándonos, que está presente, un gran físico para mí, porque justamente esto redondea su interpretación. Su interpretación es que escapa a los ejes coordenados conocidos. Él no dice el campo magnético, sino dice la vibración, que es justamente lo que yo propongo. Esa vibración, que él habla de otra dimensión, es porque el campo magnético manifiesta justamente el autocontrol. La luz se controla. Y fíjense
fíjense ustedes si no será cierto esto que dice Polo. Yo lo he deducido porque soy científico, pero porque lo conversé con Polo. Este campo magnético como control, autocontrol de las partículas eléctricas que están en el universo, dígame si no se manifiesta claramente en los siglos que han pasado con la estrella polar. Todos los mapas de navegación apuntan a la estrella polar. El campo magnético de la Tierra no cambia. Es una cosa increíble. Todo puede cambiar menos el campo magnético, y encima en la Tierra, es decir, en esta Vía Láctea, en esta zona del universo donde la entropía es mínima, como lo manifiesta en su libro el famoso físico. ¿Te acuerdas sobre cómo se llama? Penrose. Penrose manifiesta que el campo magnético, no lo dice así, sino dice que la entropía en esta zona del universo ha sido elegida por Dios. No hay manera de que exista en el universo un punto como la Tierra, donde la entropía es bajísima. Y es más, si el Sol emite, vamos a decir, luz ultravioleta, o sea, de un fotón de luz ultravioleta, ese fotón se descompone llegando a la Tierra en 4 o 5 fotones de luz roja, naranja, infrarroja, ultravioleta también, pero de menor energía, en varios fotones. Y eso es un desorden. Dice Penrose que para que eso pueda existir, él lo ha calculado en su libro, La nueva mente del emperador. Yo no estoy de acuerdo con sus conclusiones, pero sí con esta parte en que dice que la entropía, para que exista la Tierra y exista la vida y exista un ser capaz de organizar, es decir, y ahí es donde entroncamos con esta cita de Polo, negue entropía, que sea capaz de bajar la entropía o gobernar la entropía, la energía del universo con su baja entropía, que somos nosotros y los animales y los vegetales. Eso se debe a la baja entropía de esta zona del universo. Entonces, ¿qué es lo que dice Polo? Polo se va mucho más allá. Yo estoy hablando de la vida vegetativa, lo mínimo. Y es más, nosotros, lógicamente, estamos empezando a aplicar estas nociones a la empresa desde una perspectiva poliana, porque lo más bajo que existe, vamos a decir, entre lo inerte y la vida, que todavía no es vida, pero que ya es un comienzo de vida, es las empresas. Las empresas se autoorganizan, son organizaciones. ¿Inferiores al cuerpo humano? Sí, inferiores. Pero superiores porque están hechas por humanos a la organización natural, sí, también. Pero son vidas libres también, porque son hechas por seres humanos, pero justamente ese tipo de organización intermedia entre lo inerte, vamos a decir que es el agua, y los canales por donde el hombre hace para conducir el agua, eso que se llama economía, y que como bien nos explicó Cernin en la última clase, Ignacio hace unos meses, es el tiempo. Justamente lo que nos hacen es ganar tiempo, y Polo dice, ese es el capital. El capital no es cuánto acumulé, el capital es si lo que tengo es gracias a que he hecho a la gente ganar tiempo. ¿Dónde gana tiempo? La gente, como decía Ignacio, cuando tú construyes un tanque y bombeas el agua y eso lo distribuyes a todo un barrio, ahí hay 200 personas, como dice Rafael López Aliaga, el nuevo alcalde de Perú, de Lima, perdón, que dice que justamente ahorra cada persona, cada mujer, cada niña o cada señor que va a traer agua en baldes, ahorra 2, 3 horas diarias, multiplícalo por 200 y eso multiplícalo, es una cantidad descomunal de horas disponibles. Y dice Polo que ese es el capital, eso es el capital. Ahí es donde, bueno, una de las formas, dice que hay dos, ¿no? Que depende ya del empresario. Entonces, pasamos a la figura 3, que es la de abajo, que dice que esta forma de organizar que la descubrieron los biólogos,
el siglo anterior, en 1932, Wiener y Nikis fueron los primeros en usar los diagramas de bloques, y yo lo que propongo es que esta visión, como han visto los ciclos, que son circulares y que son justamente sistemas autocontrolados, esos obedecen a lo que Polo llamaría dos bloques. Un bloque judicoide, que es el que está arriba, de acción o ejecutivo, de hacer cosas, producción, por ejemplo, y otro de control, como lo que sería la contabilidad, acá estarían los directivos, después vamos a ver eso, acá estarían los de control matemático, de si se está o no cumpliendo algún objetivo, que es la flecha que sale por la derecha. Insisto en que la diferencia de usar estos bloques en ingeniería, que es un número, la diferencia con nuestro enfoque empresarial es que son formas, es decir, ya no son números. Estos bloques se usan en ingeniería con un número que entra, un número que sale, o con una función que entra, una función que sale. Justamente el hecho de que una función que entre por la izquierda, que es, vamos a decir, el entorno, un suceso del entorno, sale otra función por la derecha, eso es lo que yo he querido representar con este bloque, y es lo que no se hace. Normalmente se utiliza el voltaje de entrada, se amplifica, y se tiene un voltaje de salida, y lo que se calcula es la estabilidad de esta relación. Pero lo que se busca es el voltaje y la forma de esa función del voltaje. Entonces yo digo que Polo se adelantó viendo estos diagramas. ¿Y por qué se adelantó? Ahora es donde viene la explicación poliana. Porque judicoide, su palabra lo dice, juicio. Y el juicio viene de conceptos, y casualmente Polo le llamó conceptoide. ¿Qué cosa es el conceptoide? Por ejemplo, las calorías que nosotros utilizamos para actuar. Esa energía en calorías que utilizamos para actuar, esa energía es vamos a decir, se emite un juicio, un concepto. ¿Cuál es el concepto? Que necesito energía para actuar. ¿Cuál es el juicio? ¿Para qué la necesité? ¿Qué hice? Ese es vamos a decir, usé mi energía para mover el vaso. Dicho sea el paso, voy a un poquito. Ese hecho ya es un juicio. Y ese juicio, Polo dijo, cuando se refiere a números, a calorías, por ejemplo, midiéndolo en calorías, se llama judicoide, nada más. Es decir, el judicoide es una relación entre formas, entre funciones. Polo, cuando dice judicoide, se está refiriendo a los antiguos que hablan de energía, la energía de entrada y la energía de salida, como número. Pero yo voy más allá, como siempre dice Juanfer, hay que ir más allá de lo que dijo Apolo, porque no le gusta que lo repitan, y efectivamente yo me fui más allá antes, y por eso nos hicimos muy amigos. El número que une, justamente dice Polo, hay dos formas de emitir juicios. La matemática dice, esta forma hay que generalizar. Es decir, las calorías se usan para acciones vitales o para acciones inertes también, una energía, requieren energía. Y entonces Polo dice, pero hay otra forma, que es el científico. El científico se va por el lado de por qué requiere esa energía. Es para mover el vaso, es para ejercer una acción. Eso lo hace el científico, usa ese número que se llama energía, pero para una acción. Entonces, a eso, esas dos cosas que se unen, el número que se llama energía y el hecho de tomar un vaso, es decir, de usar la energía para una acción, entonces dice, por lo que son la misma cosa. La energía pero la energía es un número y la acción es un hecho, es un movimiento circular, dice. Entonces, esa relación entre el concepto calorías, tantas calorías, que se unen a la acción, que es tomar el agua, esa vinculación, dice Polo, es el judicoide, une dos cosas distintas. Una es la generalización como energía, calorías,
y otra es el por qué se está usando el hecho mismo del ejecutivo, en este caso el actor que está tomando un vaso, esa vinculación me da un número, ¿cuál es la energía que se usa para tomar el vaso? Esa vinculación ya es una vinculación, dice Polo, superior de dos prosecuciones, así le llama. Por eso, y vuelvo al comienzo, Polo tiene que usar un lenguaje que no existe, que no existía. Un lenguaje que se usaba para los hechos humanos y otro, o físicos o biológicos, y otro lenguaje que se usaba para, vamos a decir, los diccionarios, para clasificar como es la caloría. Esas dos, dice él, lo que existió en la humanidad hasta, siempre existieron las dos, pero la que existía como, vamos a decir, fundamental, como, y se llama así, idea general, la generalización, se ha venido dando en los siglos, y sobre todo en la Edad Moderna, a través de un número. Pero la relación que justamente para que se dé ese número hay que relacionarlo con una tarea. ¿Cuál tarea? La de humana, o la biológica, o la física. Y eso es lo que yo digo que justamente a Apolo le faltó ese pasito que seguramente no lo quiso dar porque dijo, si me voy con un ejemplo, todo el mundo va a usar ese ejemplo. Entonces, yo me voy a lo más fácil. Disculpen los economistas, pero así somos. Yo me considero economista. Es lo más fácil que existe, vincular una acción a cuánto cuesta. Que yo propongo, por eso en los artículos que he escrito, propongo cómo se debe medir, pero no se mide así. Actualmente se mide con una moneda, en moneda. Y justamente lo que dice Polo es que si relacionamos el bloque de acción, que es un judicoide, algo que hace el ser humano, con el bloque de realimentación, que sería cómo se mide en moneda esa acción humana, estamos ejerciendo el control, es decir, una realimentación. Y lo que dice Polo es que esa realimentación, cuando se trata de seres vivos, tiene una repercusión psicológica y además de una repercusión física, además de una repercusión biológica. ¿Y dónde se ve eso? Voy a poner otra vez el ejemplo. Si tenemos, yo he calculado, por ejemplo, entre lo que le pasó a Keynes, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que haber una tasa de interés mínima? Y lo que pasa es que yo tengo unos, vamos a decir, costos inicialmente y tengo unos ingresos que van a venir después. Por el hecho de yo estar trabajando a una tasa de interés, digamos, esto es al revés, ¿no? Primero los costos son negativos, visto desde mi punto de vista, y después los costos son positivos, ¿no? Sería al revés. La diferencia que hay entre esos ingresos positivos y estos costos negativos, la diferencia en el tiempo sería la tasa de interés mínima que se calcula por el binomio de Newton. Y eso Keynes no lo descubrió, Polo sí lo descubrió. Polo sí se dio cuenta de que había una forma que estaba dando vueltas ahí y que se llama moneda. Y esa tasa de interés mínima se trabaja hoy día con encajes. O sea, vuelvo a la figura, con números. Números de entrada, número de salida, que es el encaje. Polo dice, no, así no se debe trabajar con formas, con movimientos de entrada y de salida que justamente me van a dar la tasa de interés o el encaje de otra manera. ¿Qué quiere decir de otra manera? Que el encaje no es una cuestión estática, sino dinámica. Depende, al final los bancos van a terminar siendo agencias colocadoras, porque cuando alguien no puede pagar un préstamo, el único que sabe efectivamente quién está contratando gente, el que más sabe, se supone que es el banco. Es decir, las formas son una persona que se queda sin dinero porque no le pagaron, por lo que sea, entonces esa persona tiene que recurrir al banco, pide un préstamo y si se queda, el banco la somete a unos juicios para cobrarle. Cuando es al revés, si se ve como formas en lugar de como deuda, si se ve como personas que ingresan, dependiendo del nivel de ingresos, si es un empresario, como le pasó alguna vez a mi tío, al revés, estaban buscando de conseguirle empresas para que las administre, porque la deuda era como $2 millones.
y cosas así. Entonces, ese tipo de control, de autocontrol que se da en una moneda, cuando yo tengo esa moneda, que es el ejemplo que pongo en el texto que les he dado, que les he enviado, justamente el modelo biológico de que habla Polo supera, porque estamos hablando de formas de entrada y formas de salida. Y al hablar de formas de entrada y formas de salida, ya tenemos que hablar, como hemos dicho, tenemos que hablar de lo que dice el Polo justamente de Hamilton. Es decir, que los sistemas son jerárquicos y que además dice, una de las características de Hamilton, de su mecánica, es justamente, está en la página 6, es justamente que permite tratar el nivel de estados prescindiendo o considerando indeterminado el nivel de las mociones. ¿A qué se refiere Polo? Primero, son dos cosas. Una que no solamente es cardinal, sino también ordinal. Y otra, de que Hamilton se fija tanto en el sistema que está en movimiento como en el sistema que está detenido. Es decir, lo que está diciendo Polo es que nos fijemos en las formas. No es como el ingeniero que calcula un número y ese número siempre está en movimiento, o un número y siempre está detenido. No, estamos hablando de formas que pueden estar tanto detenidas como en movimiento, y eso lo permite la mecánica de Hamilton, afirma Polo en ese libro, en ese artículo, perdón, que se llama La cibernética como lógica de la vida. Y entonces aquí es donde nos vamos a apoyar en la parte que estaba hablando de subordinación, en la figura 4. Aquí es donde nos vamos a apoyar de algo que ya ha tenido éxito, que se llama la magnitud. Las magnitudes son invariantes, pero no todas. Por ejemplo, la longitud y el tiempo varían. ¿De qué dependen? Dependen, ya se sabe físicamente, incluso de la velocidad. Polo dice que depende en economía mucho más del ahorro de tiempo. Es decir, que para eso producimos. Producir, por ejemplo, dice Polo, que es imperfecta una economía que produce para estar de moda. Cambiar la máquina cada cierto tiempo porque se mejoró, porque es un no saber hacer las cosas. El estar en todo tiempo en la moda, sí, puede ser bonito estar en todo tiempo en la moda, pero estar cambiando la moda y estar pendiente de la moda, dice Polo, que es perder el tiempo. Y pone incluso la mujer que sabe vestirse, que siempre es igual y siempre se viste sin necesidad, aunque use de la moda. Y así. Nosotros cambiando de carro, etcétera, lo que interesa es un carro que te movilice, no qué tan bonito, qué tan feo, en fin, sí, es cierto que cada día los carros tienen más comodidades, pero Polo dice incluso que esa no es una economía sólida. La economía sólida es la que se está fijando más bien en las magnitudes invariantes. Bueno, en rigor solo las magnitudes son invariantes y solamente hay tres. La energía, la entropía en sus diferentes formas, o sea, la organización, la energía y los movimientos, movimiento lineal y movimiento giratorio. Justamente eso dice la física. Y yo, siguiendo a Polo, lo que afirmo es que son formas. Las formas siempre van a ser de este tipo, siempre. Siempre se pueden reducir a un círculo que está girando, siempre se puede. Horario, antihorario, eso depende, porque, por ejemplo, cuando uno sabe que el Sol, una de las partículas, así se llama, que libera elementales, es el neutrino. Pero lo curioso es que se libera el neutrino y también se libera el antineutrino. Y además los neutrinos son de diferentes colores, y etcétera. Ese tipo de formas de estudiar ese tipo de problema se da en el caso del neutrino porque no se ha definido el campo magnético como un controlador, como un sistema controlador, sino se ha definido o se intenta definir como partícula y no lo es. El campo magnético está subordina al campo eléctrico. El campo eléctrico sí se puede dividir
en positivo y negativo, pero el campo magnético no. En el caso de físico, para Oreste y para mí, que nos gusta tanto la física, pero en el caso general, estoy poniendo el ejemplo de un neutrino, ¿eh? Los neutrinos se han descubierto hace muy poco y sus propiedades, unos dicen que tiene masa, otros dicen que no tiene. Insisto, es que el neutrino es una partícula giratoria y además es como el jefe, digamos, es el que dice, el que decide si esa partícula va a ser partícula o antipartícula, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en este momento lo que nos interesa es hablar de que hay un decisor y un sistema subordinado, y lo curioso es que este tema lo desarrolla Polo cuando está hablando del sistema nervioso. Polo dice que el único sistema que no se reproduce en la historia humana es el sistema nervioso, es decir, uno nace con sus axones, digamos, sus células y su sistema nervioso como rígido, para siempre. Y va creciendo con él, y son las células, van creciendo con uno, y claro, él dice también que la nutrición ya es un sistema superior a la economía, aunque la economía, digamos, como el sistema nutritivo sirve a otros sistemas mayores, que es a lo que estamos viendo, pero dice que uno de esos sistemas, el más alto, y dentro de ese sistema hay también subordinaciones, es el sistema nervioso. Y por eso, pasando un poco a la parte de Keynes y de la economía, ya que lo pueden leer, dice Polo en la página 8, lo he puesto, la vida es la posesión del fin. O sea, la posesión del fin por el campo magnético es superior, vamos a decirlo de forma más elemental, que el campo eléctrico. ¿Y cuál es la prueba de que el Sol y todas las estrellas apuntan a la estrella polar? O sea, ya hay una organización prevista por la estrella polar o por la Vía Láctea para no desorganizarse. Y lo mismo pasa con el sistema vital, con los sistemas vitales. Los animales superiores son los que tienen sistema nervioso. No solamente vida vegetativa, dice Polo, sino que además tiene sentidos, facultades. Y no solamente sentidos interiores, ¿no? Exteriores, como para detectar las formas, que son la vista, el oído, el tacto, sino sentidos interiores. Y dice Polo que justamente la posesión del fin es lo que hace la vida. Es decir, una empresa que no posee su fin, aunque lo diga, muchas empresas dicen, este es mi trabajo, este es mi servicio, aunque lo diga, si esa empresa no logra tomar posesión de su fin, ese que está diciendo, si no lo cumple, no tiene vida propia. O sea, es un parásito, como se dice vulgarmente, ¿no? Coloquialmente, a las empresas que viven de otras. ¿Y qué dice Polo al respecto del sistema nervioso? Dice, funciona con cierta elasticidad. Si fuese rígido sería como una planta, pero con el cerebro aparece la vida sensitiva. He ahí la ventaja de esta flexibilidad. ¿Cómo estará coordinado el sistema nervioso? O sea, ahora vamos a ya las formas. ¿Cómo es que se organiza este sistema nervioso? Primero, que se organice ya implica una entropía negativa. Eso es algo que es interesantísimo de Polo. Para que la entropía disminuya, tiene que haber algo exterior a lo físico, algo externo a lo físico. Y dice Polo que esa es la posesión del fin, o sea, una vida que no tiene el universo, pero sí la tienen algunos seres en el universo, como los animales y nosotros. Y dice que justamente está coordinado, fíjense ustedes así, la cantidad de coordinaciones que habrá que hacer para hablar, para ver, para leer. Si tal es la complejidad de las operaciones, ¿cómo no será en los mandos? Y aquí es donde ya empezamos a encontrarnos con el gobierno, el mando. El cerebro necesita dormir. Fíjese, hasta para dormir el cerebro necesita dormir, pero no descansa por las buenas. Se descansa a sí mismo con el llamado sistema reticular. La estructura del sistema nervioso, pues, ha de ser jerárquica a la fuerza.
¿Qué ejemplo pone Polo para que entendamos mejor esto? Dice que si todos los días repitiéramos, si no suprimiéramos, memorizáramos imágenes recortadas de la realidad porque nos interesa, claro que hay que saber qué nos interesa y eso se aprende, pero dice Polo que todos los días viviríamos el primer día, siempre reviviríamos el día anterior, no tendríamos tiempo para vivir de nuevas vidas. Entonces, por eso dice Polo que hay que inhibir, hay que suprimir cierta, y eso lo hace el sistema nervioso muy bien a través de unas vibraciones que son electromagnéticas, por eso hablé de la luz, ahora se entiende por qué yo, digamos, recurriendo a Polo, hablo del fenómeno electromagnético ya de nuestro sistema nervioso, y como les digo, ya empezamos a hablar del mando, hay alguien que manda, y dice Polo que efectivamente, al irse suprimiendo las cosas que no interesan, pero hay gente, ojo, hay gente que suprime cosas que sí le interesan, y estaríamos en el caso de la entropía, o sea, la desorganización, que es lo que está pasando en mi libro, por eso lo pongo, desorganización social. Lo que dice Polo es que al suprimir lo que sobra, nosotros nos organizamos mejor, logramos subir más, y que eso se ve en nuestro sistema nervioso. La sináptica asociada al sistema nervioso es de un orden casi igual al de todas las estrellas del universo. Es decir, imposible, casi imposible de ser. Es imposible, dice, porque además está vibrando, es decir, son formas, ni siquiera son números. Entonces, no se puede decir esto, como él siempre dice, las condiciones iniciales no se pueden ni siquiera dar, y eso se llama ruido blanco. Nunca se puede saber cuál fue exactamente el momento inicial, porque para medirlo ya se incurre en un error, en una intervención, y así, como dice la física, el principio de incertidumbre. Entonces, Polo dice que ya hay un ruido blanco, es decir, una forma casi, digamos, las formas y estas que se llaman así, ¿cómo se llama? Sinápticas, las complejidades sinápticas son aferentes o deferentes. Es decir, y pone el ejemplo de una galleta. Cuando uno muerde, es bien claro, es bien bueno el ejemplo, porque cuando uno muerde una galleta, queda la forma de la mordedura en la galleta, pero la galleta ya no puede cambiar la mordedura. En cambio yo, que he mordido la galleta, sí puedo morder otra galleta, y además de otra manera. En fin. Entonces, dice que así se van suprimiendo las multiplicidades sinápticas hasta subir a los sistemas más altos, más elevados. Y dice que son 6 o 7 órdenes jerárquicos sinápticos de este tipo de justamente intervenciones o inhibiciones sinápticas. Y para eso justamente dice que ahí se ve quién es el que manda. Dice que el que manda prácticamente no usa, como son las neuronas más de la corteza cerebral, ¿no? Dice que son las más elevadas, son las que menos energía usan. Perdón, no es que usen, perdón, son las que más energía usan, pero, o tienen que, al usarse se usa, pero son las que más energía necesitan. En cambio dice que lo que sí pasa es que para llegar hasta ahí, para llegar a ese nivel, tiene que haber pasado 6, 7 niveles en donde se van suprimiendo, curiosamente dice, son los que más usan. Es decir, para suprimir lo innecesario se necesita muchísima energía, y eso es lo que se preocupan las neuronas superiores. Las neuronas superiores inhiben las ya afloraciones sinápticas de los niveles inferiores. Y dice que este proceso es lo que nos permite
nosotros somos 98% vegetativos, o sea, el 98% de nuestra energía se va en sistemas automáticos. Y vuelvo al principio, lo que estamos hablando es justamente de cómo funciona un sistema automático. En este momento estamos hablando del sistema nervioso, y justamente la cita de Polo dice: nuestros cuerpos son físicos y sus capacidades son tales que llegamos a sentir que nuestro pensar es neuronal. Y es verdad, todos hemos en algún momento pensado que son nuestras neuronas, la mente, y no, nuestras neuronas son el cerebro, pero la mente es espiritual, es superior al cerebro. Pero el cerebro no funcionamos de tal manera que hasta nos parece que sobra mucho de lo que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, en la figura se ve cómo el decisor y el sistema subordinado funcionan de tal manera que incluso el signo más cambia en el sistema subordinado a la entrada, que ya ahora viene a ser, la salida viene a ser la entrada nueva al siguiente ciclo. Y eso es lo curioso, que en matemáticas esto significa un cambio totalmente tan complicado que existen algoritmos y demoran un tiempo para lograrlo. Más o menos como lo que hemos hecho nosotros. Nosotros nos vamos primero, nos hemos ido primero al final. Es decir, cómo son los ciclos, cómo son las formas, y para entender mejor estos gráficos de que estamos hablando de sistemas. Y entonces ahora esto nos permite pasar a la matemática justamente vibracional, a la matemática empresarial. Vamos ahora a ver algo total. Esto es, o sea, aparte de que todo lo que estamos hablando, Cernin y los que estuvieron en la clase pasada, y Cernin que dio la charla, y Luis que estuvo, y los que escucharon las preguntas, se acordarán que lo que se habló mucho fue de investigar, o sea, de cómo sería un sistema, como estamos hablando, una empresa poliana, es decir, una empresa que ayude a que vaya al mercado a decirle a las demás empresas en qué están mal y cómo y qué están bien. Y si están mal, que lamentablemente esta figura lo hace ver. En esta figura se ve cómo voy a irme un poquito más acá. El costo de capital que están viendo acá, fíjense en el eje de las X aparece Q, o sea, es algo así como los bienes acumulados, es decir, lo que hemos construido, lo que está en la fábrica, lo que está digamos, hasta cuando comemos, lo que está acumulado en nuestro cuerpo, vitaminas, etc. Y acá, fíjense ustedes, cambia a Q dos puntos, pero previamente hay un Q con un sombrerito ahí, con un punto como sombrero. Miren acá, esta Q. Esta Q punto, ¿se ve? Sí, sí, muy bien, muy bien. Sí. Ya, este Q punto es un flujo. ¿Qué cosa es el flujo? Entonces ahí es donde, disculpen ustedes, tengo que salirme un poco, aunque está escrito de una forma muy rápida, pero está escrito. El Q punto es un flujo, es decir, como dijo Cernin la vez pasada, hay diferentes tiempos. Y el Q punto es el tiempo que Polo llama del sensorio común, es decir, justamente dice Polo que ese fluir a través del sensorio común, que es el que traslada información de los sentidos externos a los sentidos internos, el más elemental y por donde se reúnen todos los sentidos y todas las facultades para convertirse en un objeto, que se van a convertir en un objeto pensado por un hombre, un humano, o sentido por un animal, para después responder corriendo o lo que sea, si es un león para ir a cazar. Ese flujo, dice Polo, con ese punto, ese es el fluir que le llamamos movimiento, ¿no? Y dice justamente Polo, dice que
en un libro que se llama Antropología Trascendental, y en un capítulo, uno de los últimos, que se llama La recepción del cuerpo, o sea, cómo el hombre recibe el cuerpo en lo más alto, o sea, un ser espiritual que recibe un cuerpo. Entonces yo lo que pongo acá es que la cita de Polo dice, la recepción es algo así como un conato de vencer el retraso del tiempo físico. Es decir, esa recepción, que es el Q punto que fluye, que está constantemente ingresando por nuestros sentidos, dice Polo, que nosotros podemos en algún momento dejarlo quieto, es decir, en algo así como presencia, dice, dejarlo en presencia, una presencia constante. Dice que así es como el espíritu vence el retramo de pensar. En el momento en que pensamos, este Q punto pasa al Q, es decir, se acumula, de alguna manera se vuelve presencia, es una sola cosa. Digamos. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que lo que viene después de este Q punto, le ponemos otro punto y le llamamos Q dos puntos, y es el imprevisto, es decir, algo vino después que me conviene mantener lo anterior, que es el Q que hemos puesto acá, el anterior me conviene detenerlo, mantenerlo. ¿Quién decide eso? Ahí es donde vamos, el decisor. El decisor decide eso, y acá aparecen los bloques. El bloque ejecutivo, o sea, los sentidos formales externos que sienten las formas y que ingresan constantemente como un fluir, ese es el ejecutivo, es el que produce, es el que está, vamos a decir, en planta, produciendo. ¿Y qué pasa con ese? El contabilidad acumula lo que esté, y dice la producción sigue subiendo, pero acá lo que se grafica es el costo, igual que acá, el famoso costo unitario está acá de producción, pero este es un costo, también se unitariza, pero de lo que ya entró, ya ingresó ¿a dónde? A mi capital, ya está en la empresa. Para los que sabemos economía, o los que saben economía, existen unas cosas que se llaman que son las tasas de sustitución. Ignacio se debe acordar del nombre, a ver si me ayudas, ¿cómo se llaman? Cuando dos bienes, Ignacio, cuando dos bienes se Javier, pueden intercambiar entre producción sí, conjunta, ¿no? depende de lo que le puedes llamar o relación marginal de sustitución, si son para las preferencias, o relación técnica de sustitución, si es para la tecnología, pero vamos, la idea es eso, la sustitución Y para entre capital, algo, sí, marginal. ¿cómo sería para capital? Sería la relación, yo creo que quieres decir la relación de sustitución entre capital, técnica de sustitución entre capital y trabajo, o algo así. Es que Sí, entre estás capital pensando y en eso. producción, digamos, claro, Sí. capital y producto, digamos. Bueno, entre capital y producción sería más una elasticidad, ¿no? Pero bueno, sí, vale. Te entiendo, pero no, en este caso justo quiero usarlo de otra manera, como producción conjunta, es decir, como si yo tengo dinero y tengo producción y quiero hacerlo de manera que sean equivalentes, entonces aparece este tipo de relación de sustitución entre el producto y el capital que voy acumulando, y quien decide, gracias Ignacio, y quien decide soy yo, o sea, el ejecutivo a cargo, el que está justamente el círculo, fíjense, el círculo, el famoso círculo que decide, que mide y que compara, se convirtió en el líder, en el de imprevistos, en el jefe. Por eso es que mi esposa, cuando hicimos un artículo de educación, el primero que hicimos y que publicamos se llamó Educar para imprevistos. Para esto se educa a un ser humano, a un hijo, a un amigo, en fin, en cada relación, en la empresa, el que justamente lidera su tiempo tiene un costo, vamos a decir,
y ese costo unitario se divide entre el costo unitario de capital, y yo lo he sacado para que sea un año, tendría que ser 40 veces. O sea, ¿quién? 40 veces el costo de lo que acumula el directivo a cargo de la empresa, digamos, ¿no? O del proyecto. 40 veces. O sea, 40 veces significa imposible, casi imposible. O sea, porque no se trata de que cobre 40 veces, sino de que cumpla con que efectivamente la producción y lo que se acumula es 40 veces lo que cuesta su sueldo. Y eso es casi imposible, pero es el único caso en que estamos hablando de un año. Tendría que ser 40 veces. Eso es lo que sale matemáticamente, ¿no? Entonces, este tipo de evaluaciones nos da el ciclo de la empresa. ¿Qué cosa es el ciclo de la empresa? Justamente cuando se rota una empresa en un año. Esa empresa que se rota en un año, ¿no? Está, vamos a ver ahora, justamente, que depende de los objetivos de la empresa para que se defina, según sus costos, ¿qué cosa? ¿En qué nivel estamos? ¿El nivel de las emociones, las sensaciones o los sentimientos, que son los bloques? Ahora fíjense en los bloques, pero de otra manera. Las virtudes, ¿qué rige para mí? Las virtudes con las emociones, o sea, gané mucho dinero, y me fijo en el dinero, o sea, emoción, o gané mucho dinero con esta innovación, y eso es un hábito, y eso me produce una sensación de poder, que yo pongo el ejemplo que pone Pérez López en su libro. La sensación de poder es la peor, la sensación. ¿Por qué? Porque lo que hay que tener es un sentimiento de autoridad, es decir, de que gané mucho dinero con una innovación porque lo que busqué era servir a la empresa. ¿Y por qué busco eso? ¿Por qué tengo que buscar eso? Porque mis fines, como dice Polo, yo estoy vivo como empresa si poseo mi fin. Si poseo mi estrategia, es decir, si estoy a nivel de medios, si yo me poseo como estrategia, si logro la estrategia, o sea, me salió bien ganar plata, lo que dice Polo es, y Pérez López, por supuesto, Polo dice, si no poseo ese fin, que en este caso lo poseo porque gané plata, lo que dice Juan Antonio es que eso es una sensación de poder, es decir, una emoción que me produce la sensación de que, y como dice tu padre Ignacio, todo éxito es prematuro, una frase muy poliana. No se puede así nomás decir, ya, logré lo que quería y se acabó. Javier, lo dice Polo, lo dice Polo. Mi padre lo comenta, pero el de la frase es Polo. Bueno, lo comenta muy bien, ¿para qué? Sí, Ignacio, de acuerdo, tienes razón. Pero hay otros fines, fíjese, hay 3 tipos de fines. Los fines del cuerpo, los fines del conocimiento, para hábitos, y los fines de la virtud. Esta empresa en la que estamos trabajando, de Podadoras Inc., es una empresa que quiere, como misión externa, cambiar a las personas, y para eso necesita cambiar sus hábitos. Acá se ha dibujado muy simplemente para que vean ustedes la realimentación de bloques. Me van a dar unos sentimientos. Si mis sentimientos son equivocados, serán solamente sensaciones, por ejemplo, de poder. Este hace lo que yo quiero porque le pago, y eso es una sensación que a la larga no es posesión del fin. ¿Cuál es el fin? El fin es la misión externa o interna, que lo que busca es justamente valores y ética, y que es el fin superior. Y como estábamos viendo, en los sistemas, en el sistema nervioso social de la sociedad es que yo posea el fin. Y eso lo voy a lograr solamente con las virtudes. Cuando las virtudes me permitan lograr la misión, las misiones. Si yo me quedo en los objetivos y encima no los cumplo, es decir, yo digo,
quiero tal cosa, quiero conocer tal hecho, tengo que, digamos, ver si efectivamente mis subordinados han aprendido lo que yo supongo que han aprendido. Tengo que medirlo. Entonces, lo que yo sugiero es empezar una campaña para la gente de empresa que quiere saber más de polo y aplicarlo. Yo propongo estas curvas porque, insisto, estas curvas son del Hamilton. O sea, este modo de dividir entre Q punto y Q2 puntos, los números, el precio, eso viene de Hamilton. Es justamente esta forma de dividir y este modo de trabajar con forma, con ciclos, es la forma de la acción de Hamilton. Y eso me lleva a los 3 niveles de fines, que es lo que yo quiero. Yo quiero ser un sistema automático y al mismo tiempo en mi libro, por eso propuse las coordenadas, este tipo de coordenadas ajustadas a cada nivel de virtudes, hábitos y cuerpo, que van con lo que normalmente sabemos de las formas, los sentidos externos y los sentidos internos. Acá está la imaginación, acá está el sensorio común, la imaginación, y acá está la proyección, los proyectos. Los proyectos son sociales o no poseo mi fin. Si no tengo virtudes, no poseo mi misión, no estoy en posesión, y por lo tanto es una utopía que yo diga eso. ¿Y cómo lo voy a lograr? A través del tiempo, de un ciclo. El ciclo de mi empresa tengo que calcularlo. Entonces, ¿qué hicimos en esta empresa? Ya voy terminando porque ya digamos, las motivaciones, ¿no? Como se ve, están dadas por los niveles que hemos hablado, y según las motivaciones, lo que hicimos nosotros fue estudiar detenidamente qué pasaba con una empresa que, por ejemplo, tenía un ciclo de 24 meses. Esta empresa, el costo inicial se diluía en 24 meses como 3.78, un número, digamos, ¿no? Un número que en realidad mide una forma, ¿no? Que es la forma de esta curva. Y en un año, acá tenemos la misma, otra dilución, pero repetida 2 veces, para compararla con los 2 años de la dilución mayor, digamos, de 2 años. Y la dilución es 3.10. Esa dilución en costos significa, esta es la empresa de 2 años. En plomo es la empresa de 1 año. Y se capta ese hecho de que esta parte es un subsidio al cliente, es decir, estamos nosotros evaluando mal nuestros costos o nuestros ingresos reales porque estamos como autoengañándonos. ¿Y a qué nos lleva ese autoengaño? Nos lleva justamente a que financieramente va a haber una diferencia en el cálculo de la fórmula de Newton para este plomo que para la línea negra. Y nosotros lo hemos hecho y efectivamente sale muchísimo más. No está acá la tabla, pero en la diferencia sale a los, vamos a decir, 4 o 5 años, pérdidas y pérdidas y pérdidas para el que evalúa su ciclo según un año, con respecto al que evalúa para 2, y cada vez mayores, ¿no? Porque lógico, van creciendo. Entonces, este tipo de cálculos que yo he hecho para la economía, insisto, porque es lo más simple, que no es simple, o sea, ustedes sabrán que esto nadie lo hace, o sea, para saber hacerlo ya, digamos que cuesta trabajo, pero que es lo más avanzado hoy en día gracias a Hamilton y a Lagrange y a su forma de pensar y de trasladarla a la práctica, que llegó hasta los neutrinos, etc. Insisto que los neutrinos son, vamos a decir, partículas que se han medido, pero esas partículas no son necesariamente vamos a decir, para nosotros estamos en el campo más poliano de transmitir la ética, es decir, las virtudes. Nos interesa
justamente trasladarnos al nivel de la misión, pero no podemos, es como dice el Papa, ¿no? Es decir, todos los papas prácticamente, desde que yo nací, dicen, si no cumples con la justicia más elemental, si no cumples con la justicia, es imposible que tengas misericordia. O sea, eso ya no es misericordia, sino eso es que te crees que, no sé, justamente de eso se trata, de hacer mediciones justas. Insisto que nuestro primer objetivo, yo creo que como empresa poliana, debemos investigar más, no solo los números para empezar, pero yo creo que primero hay que empezar por transmitir las formas, es decir, incluso en psicología, con mi esposa ya lo vemos porque trabajamos acá con jóvenes y justamente lo que medimos son las formas. ¿Me ven ustedes? ¿Hola? Sí, 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 sí. Allá. Sí, sí, sí. sí, muy bien, Javier, muy bien. Te vemos Pero ya- muy bien. Sí, tendríamos que ir terminando, Javier, si nos das como tu Sí, conclusión. sí, mira. Voy a quitar el stop share para verlos a todos ustedes y escuchar sus preguntas. Vale. Sí, yo creo Muy que bien. ya terminé. Es decir, en lo que Perfecto. estaba diciendo, la investigación, como ustedes verán, no es fácil. Ha sido muy complicado para mí. Hola, Pepe. Ha sido muy complicado para mí el tener y llegar a esto, como Oreste sabe, es bastante parecido a los modelos de diagramas de bloque de electricidad, electrónica, de control automático. Eso es algo que se inicia a mediados del siglo XX, es muy moderno. Yo lo presento a través de bloques porque veo que tiene utilidad en psicología, como decía, que Patti y yo, mi esposa y yo, estamos trabajando, y los test de psicología que nos llegan de diversas formas para utilizar, son baremos totalmente, incluso ni siquiera, yo diría que están en la época de Galileo, ni siquiera de Hamilton, en el sentido de cómo lo hacen estadísticamente. La estadística tiene que variar las formas, y las formas primero hay que definirlas, y la definición tiene que ser por invariantes, y cada ciencia tiene sus propios invariantes, que no son, seguramente numéricos, van a ser de la forma de la energía, la rotación, el movimiento lineal y la entropía, o temperatura. Más fácil para entender la entropía es la temperatura, seguramente. Un niño que no vibra a la temperatura que debe vibrar es un niño al que hay que cambiarle la temperatura, digamos. ¿Y eso qué significa? Que seguramente está desorganizado. Hay que organizarlo. Y justamente organizarlo, al bajar la entropía, aumenta su temperatura y se pone a promedio. Entonces, ¿es lo mismo, Javier, que ahora? Sí, es lo mismo, pero la presentación poliana es, digamos, es lo mismo en términos básicos, pero no es lo mismo con lo que puedes lograr, con la visión de la temperatura en lugar de una forma, en lugar de un número. La temperatura también mide 36,5. Pero ¿por qué te enfermaste? ¿Por qué te subió? Tienes que investigar. Y esa investigación ya es de una forma y de una organización que es el cuerpo humano. Entonces, en fin, a eso voy. Yo creo que ahí hay mucha investigación en psicología, en economía, como les digo, yo ya la hice un poco a lo que hay hoy disponible. En psicología no hay nada de esto. En biología, tenemos acá un muchacho que está estudiando biología y que está alucinado con estos temas de las formas y de la fotosíntesis y de la luz y de los sistemas nerviosos, y quiere más y le están diciendo que se haga un doctorado y dice, pero no, yo quiero más clases con Javier, y así. Están un poco que, digamos, estamos en eso, porque son jóvenes, ya está enseñando, cambió de estar de laboratorista, se ha ido a enseñar porque quiere saber más. En fin, y yo insisto en que prefiero escuchar sus preguntas, y que seguramente serán algunas difíciles, no importa.
Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por esta exposición tan profunda, diría, y que recoge como debe ser nuestro estudio. No puede ser menos que integrar todos los saberes. Tú has tratado la ciencia, la física, por supuesto la matemática, en su aplicación a la empresa, y al final, bueno, recogería la verdad que todo, porque me ha parecido muy sugerente. Bueno, pero me sale también, veo una mano levantada por ahí. Recoger el último tema quizá que has traído, lo invariante. La definición de formas es por invariantes, y realmente esta es nuestra misión, ¿no? Desde aquí me salía cuál es el invariante para nuestra empresa Poliana, por abrir el debate. Ok, sí, te respondo. Nuestro invariante es justamente que trabajamos con formas, no con números. Esas formas responden a unos números que también son invariantes. Pero primero tenemos que establecer en cada ciencia cuáles son nuestras formas, de qué formas estamos hablando. En la física, partículas elementales ha sido la conclusión después de muchísimos años, y llegamos a que tampoco es, porque el campo magnético, el spin, no es partícula. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo es? Y yo creo, me voy por polo, es cibernética, es control. ¿De quién? Del electrón. Control del universo, de los movimientos del electrón a través de una cosa que la llamamos campo magnético, pero que no sabemos hasta ahora cómo funciona bien. Y Oreste, desde el principio, antes de que llegaran todos ustedes, Oreste, que es físico, decía efectivamente, me decía el monopolo, hasta ahora no se sabe. Se hacen estudios, pero no se sabe. Entonces yo creo que nuestro invariante es ese. Las formas que cada empresa o cada, en este caso, disciplina, psicología, biología, defina sus propios invariantes ya. Y para eso tiene que haber tesis que resuman, así como yo he hecho, los números, la historia, los test, las investigaciones, a qué invariantes conducen, y proponerlos y estudiar si efectivamente son invariantes o no lo son. No sé si responde tu pregunta, Sergio. Sí. Mi pregunta también, junto a eso, ¿no? Recogía cuál es nuestro punto, digamos, de sustento. También tú has hablado, me ha gustado, que la empresa, digamos, se haga con su finalidad, comprenda su fin, ¿no? Y también como un poco relacionando todo ello, me sugería también ese invariante del propósito final. Eso es lo que, digamos, a lo que hay que invertir todo, ¿no? Desde esos pasos Sí. intermedios que has hablado, de la emoción, la sensación y finalmente, digamos, el invariante del fin y el medio. Bueno, Sí, Cerny, sí, una cosita más de lo que has dicho, efectivamente. Lo que pasa es que no sabemos si el fin efectivamente lo podemos poseer. La psicología, la biología definen un propósito, dicen este es mi propósito, y a la hora que lo ejecutan se dan cuenta de que estaba equivocado, que no era. Como la física, dice mi fin es estudiar el campo magnético, ¿y qué hace? Abandona. Hay una mano levantada por ahí que quiere preguntar. Silvia. Sí, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, ¿cómo están todos? Y quería felicitarlo, Javier, porque realmente me parece muy, bueno, excelente la exposición, justamente, bueno, por el desarrollo interdisciplinario y tan esforzado y genial. Lo felicito. Y qué bueno que pudimos estar. Justamente mi pregunta iba vinculada a este punto sobre el que estábamos hablando ahora, recién en este último párrafo, al respecto de
de esto que me parece muy luminoso, de poseer el fin, ¿sí? No solo tenerlo para una empresa, ¿no? Poseer su fin, no solo tenerlo, o tenerlo escrito o definido, ¿no? Entiendo que hacia el final usted también en su exposición explicaba que se posee el fin con virtudes, ¿ok? Si llegué a comprender. Mi pregunta justamente iba en esa línea, pero como siempre es bueno escuchar hasta el final, en parte me lo respondió, pero y aún así seguía pensando en cómo articular, ¿no? La empresa para que todos posean ese fin. No sea solo, o sea, en primer lugar, sin duda, los directivos tienen que poseer el fin, por tanto tienen que tienen que tener virtudes, ¿sí? Dando ese salto hacia lo que usted mismo planteaba, ¿no? Poseer virtudes, pero ¿de qué manera, con qué criterios la empresa tiene que ir formando a todos sus colaboradores en virtudes y que más allá de esos criterios y de ese esfuerzo y de esa tarea formativa que el empresario tiene en su empresa, hay la empresa es libertad también, por tanto la empresa acaba haciendo algo personal, ¿no? Es libre. Personalísimo, porque cada uno acaba tomando decisiones distintas muchas veces de lo que tal vez el que está en el mando lo indica, porque hay cambios, hay diálogo, hay interrelaciones. Entonces, ¿de qué modo estar constantemente ejercitando este trabajo de poseer el fin y no solo tenerlo? Porque por lo que creo haber entendido, es crucial, es como el punto reunitivo de toda la vida empresaria. Lo es, y digamos, hay como dos formas. Gracias por la pregunta, muy buena, creo que lo he dicho, pero muy rápido porque fue en la última parte que pasé, digamos, que es cuantitativa, pero quizá debí mencionar más la relación entre lo cualitativo y lo cuantitativo, porque justamente cuando lo primero que uno tiene que definir es la forma, y eso es cualitativo, absolutamente dependiente de cada ciencia. Ahora, cuando hablamos de empresarios y de la empresa, lógicamente lo que tenemos, dije, rápidamente también, como dice el Papa, decía, porque efectivamente lo han dicho, pero no solo los papas, sino los grandes profesores de empresa, de management, justamente lo que dicen es que la justicia es previa a la misericordia. Es decir, primero hay que ser justo. Entonces, ¿cómo vamos a ser justos? Es decir, en el nivel de los hábitos, vamos a decir, todavía no de virtudes, si no sabemos, ni siquiera educamos, vienen a decirnos, profesor, jefe, quiero, no, señor Javier, quiero llevar este curso en Francia, y generalmente la misma persona dice, es un mes, pero me parece necesarísimo. Nosotros somos los jefes, conversamos con ellos y tenemos que ver si efectivamente tiene virtudes o va a desarrollar sus virtudes yendo a ese curso, porque es justo, es decir, es una persona que cumple con su horario, que manifiesta una serie de parámetros cuantitativos, insisto, que son de la línea del Q y el Q punto, o sea, que el sensorio común, o sea, esta persona cuando yo hablo con ella, ¿entiende o no entiende? Y segundo, una vez que hablo, me ha demostrado que lo asume como imaginación y memoria, y si lo asume como imaginación y memoria, y lo ha demostrado, yo le puedo dar proyectos. Si no, no puedo, es que sería imposible, porque, insisto, esa es la parte cualitativa,
Pero ya la parte cuantitativa también me permite hacer una estadística, digamos, de cada persona dentro de su... ¿Ha llevado cursos antes? ¿Qué calificativos tiene? Y después si lo ha demostrado que los usa y ha demostrado iniciativas, o sea, el Q punto y el Q2 punto. En forma cuantitativa, ya, en forma histórica, se puede ver efectivamente, medir. En este caso, que estamos hablando de una persona que estaría para un curso, si sería capaz de, si podría, eso mejoraría sus virtudes, o porque es posible que nos demos cuenta de que es una persona que muy viva, ¿no? Que hasta hay síndromes psicológicos, que creo que se llama el síndrome de Montezuma, me parece, la esposa el equivalente al Inca, el cacique de México, es un Tupac síndrome... Amaru. No, Tupac no es Amaru. de Perú. No, estoy hablando de México, de Hernán Cortés, la esposa del síndrome de Montezuma. Montezuma es una mujer que lo que quería era casarse con un extranjero. Entonces, el primero que llegara se iba a casar con él. Entonces, así se llama, ¿no? Ese síndrome también ahora se aplica a los hombres que quieren irse a otra empresa, ¿no? Y así hay una serie de digamos, aspectos que tenemos que saber medir, o por lo menos enviarlo a medir si es alguien que realmente tiene problemas, y si le negamos el seguir, puede que sea un dominó, que se caen todas las piezas, se destruye la empresa, entonces lo mandamos a evaluar, que es lo que hacemos, por ejemplo, acá nosotros. ¿Puede o no seguir? ¿Qué capacidades tiene? ¿Qué capacidades no tiene? Entonces, ¿se puede arreglar? ¿No se puede arreglar? Entonces, con esas características, el jefe, a veces será el gerente general, otras será el gerente de división, asume justamente unas características, ¿no? Y según esas características de la persona, toma unas decisiones o toma otras. Pero insisto que primero, antes que la misericordia, está la justicia. Y la justicia es de los dos, o sea, tanto del uno con el subordinado como del subordinado con el jefe. O sea, cada uno tiene que todos tenemos que responder por eso, ¿no? Porque eso es la justicia. Por encima de eso ya vendrá el tomar acciones superiores, digamos, de misión, más que de estrategia o de objetivo, ¿no? ¿Respondes la pregunta? Muy claro. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también. Gracias también. Bueno, tú, Cernin, dirás que ¿cuántos minutos tenemos? Pues en principio nuestras sesiones están estipuladas para 1 hora y media. Entonces nos quedarían 5 minutos. ¿Tú qué propones para la próxima? Digamos, o sea, ¿cómo? Primero, yo creo que las reuniones se tienen que seguir dando, normalmente mensuales como hemos quedado, pero el tema, digamos, este tema de las formas y de su aplicación a través de la empresa poliana, me parece que, digamos, deberíamos hacer como una especie de parón de todas las reuniones que hemos hecho y tomar una especie de decisión o de directorio de nosotros, ¿no? Del grupo, para seguir adelante o hacerlo después. En fin, yo creo que en algún momento tenemos que hacer una especie... Se hizo, ¿te acuerdas? Hace como un año se hizo una... Sí, se hizo un planteamiento. Ahora también estamos en ello y vamos, desde lo que comentas, pues también me sale invitarte al grupo, digamos, pequeño grupo que estamos como precisamente decidiendo esto, ¿no? Hacia el futuro, ¿no? Por dónde caminar y qué cuerpo darle a este grupo de empresa poliana. Entonces recogemos sobre todo la parte de investigación, que es la que por lo más abunda, ¿no? Sobreabunda, diría yo. Lo que tú has dicho, ¿no? Que los investigadores que tenemos, crear líneas de investigación de tesis, ¿no? Hacia temas que vayan sumando. Sí, alguien propuso eso la vez pasada y una de las cosas que yo mencioné fue
justamente en economía y en psicología, que son mis temas ahora, tener estos invariantes, medirlos, encontrarlos, pero claro, eso requiere gente de la especialidad que se dedique a eso, ¿no? En fin, bueno. Bueno, pues quizá para tratar estos temas, Genara, Tono, Ignacio, pues, procede una reunión donde un poco también la información que hemos compartido podamos recogerla y lanzarnos a ello. Sí, yo quería agradecer a Oreste, que es físico, me consta, que debe estar feliz con el Y tema Oreste, danos una palabra, danos una palabra. ¿Qué dices, Oreste? A ver, aquí, no, estaba quitando el mute. Bien. No, yo agradecido, Javier, que me hayas invitado a tu presentación. Muy interesante, algo un poco distante de lo que yo hago, porque yo hago física pura. Y dura. Y bueno, trato de ablandarla, ¿no? Trato de hacer interpretaciones que sean asequibles a la gente común, quitar esos mitos que hay de la física moderna que es inaccesible, y hacerla entendible y abrir puertas nuevas, ¿no? a ese entendimiento. Así, algo así como lo que tú estás haciendo, pues, ¿no? O sea, una parte de investigación que es comenzar a abrir trocha, no es fácil. Proponer cosas nuevas, asociar cosas. Por eso me ha gustado mucho y te agradezco, Javier, por la invitación. De nada, Oreste, de nada. Yo quiero agradecerles a todos, de verdad, los que han estado presentes. Me halagan las preguntas, me hace ver que me han seguido, me han escuchado y que seguramente cuando quieran más información, que la querrán, me imagino, en fin, la intercambiaremos en este foro o en contacto personal, ya eso depende de cada uno, ¿no?